Pues os invito a abrir vuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Estamos estudiando qué es la Iglesia en los temas generales de la doctrina bíblica, y dentro de qué es la Iglesia estamos estudiando las cartas que Cristo mandó a Juan, el apóstol Juan, a escribir a 7 iglesias del Asia Menor, iglesias que existieron en aquella época y que en las circunstancias en las que se encontraban, Cristo tenía un mensaje para ellos, pero también que es un mensaje útil para la Iglesia de Dios en todas las épocas, en todo lugar, en todo momento. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En esta tarde vamos a ver lo que Cristo manda a su iglesia, lo que Cristo advierte a su iglesia. Pero recuerda que Cristo se presenta a sí mismo en el versículo 12 como aquel que tiene los argumentos y las razones infalibles para juzgar al hombre. Que Cristo se presente a sí mismo como aquel que tiene una espada aguda de 2 filos en su boca, esto nos dice que la palabra de Cristo es infalible para traer juicio definitivo sobre cualquier otro argumento al hombre. Vimos también que lo que Cristo conoce de esta iglesia es que conoce el sufrimiento, conoce la fidelidad, conoce el contexto social donde la iglesia está haciendo luz. Recuerda que Él sabe que donde ellos viven el trono de Satanás está puesto, y a pesar de ello Cristo los capacita para mantenerse fiel al Evangelio y al nombre de Cristo. Pero vimos la semana pasada que a pesar de que se han mantenido fiel a su nombre, especialmente está hablando al pastor, al liderazgo de esta iglesia, pero en representación también a toda la iglesia, tiene algo contra esta iglesia. Cuando dice el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, se refiere a lo que vimos el viernes pasado, 2 cosas que tiene contra él. Que tiene ahí, bajo su supervisión, a personas que no deberían estar ahí en la iglesia, porque mantienen doctrina extraña y además ponen tropiezo a la iglesia de Dios. Es decir, esta iglesia se mantenía fiel personalmente, pero la iglesia era tolerante y no aplicaba la disciplina bíblica. Era tolerante con el propio contexto de los que formaban parte de esa iglesia. Así que viene ahora el mandato a la iglesia y la advertencia. Mira lo que dice el versículo 16. Este es el mandato a la iglesia. El versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Eso es lo que dice. Arrepiéntete. Es lo que Cristo le dice a esta iglesia. Pero también hay otro mandato que está en todas las cartas. Ese mandato está en el versículo 17. Oye, o el que tenga oído, oiga. Ese es otro mandato, otro verbo imperativo que está en esta carta. Así que hay 2 mandatos de Cristo. Arrepiéntete y que oiga aquel que tiene oído. ¿Qué significa que se arrepienta? Bueno, esto significa que lo único que podemos hacer cuando Cristo tiene algo contra nosotros es el arrepentimiento. Es decir, versículo 16, por tanto, esas palabras por tanto es, ya que te he dicho lo anterior, ¿cómo debes responder tú? Arrepintiéndote. ¿Qué ha dicho antes? Cristo ha dicho que tengo contra ti ciertas cosas. Lo que nos vuelve a recordar esta carta es que Cristo, cuando tiene algo contra nosotros, la única manera de responder a eso no es con excusas. No es con ninguna explicación, no quiero que me expliques nada, arrepiéntete. Yo conozco tu situación
Tú sabes tu situación, yo te expongo a tus pecados, y tú, ¿cuál es la respuesta que debemos hacer cuando Cristo nos confronta? Una, arrepiéntete. Y nosotros somos dados a todo tipo de excusas o mareando la perdí, como le llamamos. No, lo que aquí nos está diciendo Cristo de nuevo a esta iglesia es que cuando una iglesia o un creyente o toda persona que es confrontada con su pecado, lo único que debe hacer con ello es arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, arrepentirse es un cambio de actitud y un cambio de dirección. Un cambio de actitud y un cambio de dirección, comenzando por reconocer que es verdad el pecado que somos confrontados. Si tú no reconoces que es verdad el pecado con que eres confrontado, no estás dispuesto a cambiar de actitud. Todo comienza por reconocer que es verdad lo que Cristo dice sobre ti y sobre mí. Cuando somos confrontados por la palabra, comienza ese arrepentimiento cuando nosotros reconocemos delante del Señor que es verdad, estamos pecando. Y es verdad que este pecado, aunque no vemos las consecuencias ahora, sabemos que es una ofensa a la santidad de Dios. Y a veces medimos el pecado si es grave o no grave por las consecuencias que me está trayendo a mi vida hoy. Pero párate un momento a pensar, el pecado ofende directamente a la santidad de Dios. El pecado es un escupitajo en la cara de Dios. El pecado es una ofensa a su gloria. Y aunque tú no estés sufriendo por tu pecado, el verdadero arrepentimiento es el que se centra en la gloria de Dios y no en mi sufrimiento. Si tú esperas a tener que sufrir ciertas cosas para arrepentirte, es porque te estás arrepintiendo porque te conviene a ti y no porque conviene a la gloria de Dios. Así que el arrepentimiento viene cuando reconocemos que es verdad lo que Dios dice y es verdad que nuestro pecado ofende su santidad. Por tanto, hay un cambio de dirección. ¿A quién va dirigido ese verbo? Arrepiéntete. ¿Ha dirigido? No dice arrepentido, ¿verdad? ¿A quién va dirigido? Al ángel que Dios ha puesto en nuestra iglesia y sabemos que se refiere al liderazgo de esta iglesia. Así que el liderazgo de la iglesia es el primero que debe arrepentirse. Cuando es responsable del cuidado de la iglesia y como hemos visto antes, ha sido negligente y tolerante con mantener en la iglesia personas que son divisores, que atentan contra la unidad de la iglesia y que enseñan una doctrina extraña. Así que nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde para reconocer nuestro pecado y comenzar a arrepentirnos. Nunca es tarde, es el momento para arrepentirnos delante de Dios y aunque tengas que tomar decisiones que son difíciles de tomar, aunque tengas repercusiones en tu vida que otros pueden ver y extrañarse, pero lo más importante es tomar la decisión de dejar de ofender a Dios y por la obra de Cristo, reconociendo que el arrepentimiento tiene valor delante de Dios porque tú te aferras y reconoces que el pago de Cristo en la cruz es lo que hace posible tu perdón. El verdadero arrepentimiento que depende de la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección está todavía posible para nosotros. Así que, hermanos, debemos confesar delante de Dios esto. Y no solamente debemos arrepentirnos, sino que debemos escuchar para obedecer. No escuchar para saber solo, escuchar para obedecer. Dice el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toda la enseñanza que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia de Cristo debe ser escuchado por su iglesia con una actitud de obediencia, porque has recibido vida espiritual. Tú puedes escuchar la palabra de Dios y responder con obediencia porque Dios te ha dado vida espiritual. Te ha capacitado para escuchar, para creer y para obedecer. Así que ahí Cristo, Él está diciendo, el que tenga oído oiga, una expresión característica de Cristo. Puedes verlo en Mateo 11:15, Mateo 13:9, Mateo 13:43, Marcos 4:9, 4:23, en Lucas 8:8, en Lucas 14:35. Es lo que Cristo ha dicho en muchos momentos en su ministerio, llamando a aquellos que tienen oídos para oír que oigan. Así que aquel que tenga oídos para oír, es decir, aquel que ha recibido la capacidad por el Espíritu Santo para escuchar, que escuche para obedecer. Es lo que Cristo está diciendo. Así que cuando Cristo habla, su iglesia, ¿qué? Su iglesia escucha y su iglesia obedece.
Arrepiéntete. Por tanto, dice Cristo, arrepiéntete, escucha y obedece, porque esta carta, aunque va al liderazgo, también la iglesia es llamada a responder con arrepentimiento. Lo que Cristo advierte a su iglesia, lo que Cristo advierte a su iglesia. Podemos darle la vuelta a vuestra página porque en el punto E, lo que Cristo advierte a su iglesia se ve en el versículo 16. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto claramente? Versículo 16. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es la advertencia. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Escucha, mira, Cristo advierte que Él mismo actuará para proteger lo que el liderazgo debería estar protegiendo. Esta es la frase que resume todo, pero vamos a decirlo así despacio. Cristo advierte que Él mismo actuará para proteger lo que el liderazgo debería estar protegiendo. Cristo mismo actuará para proteger lo que el liderazgo debería estar protegiendo y termina diciendo trayendo vergüenza al liderazgo. Y vamos a explicar esto en unos minutos. Dos cosas que Él dice. Bueno, veamos ahí, versículo 16. Si no, y eso es si no te arrepientes, ¿no? En el caso de que tú no te arrepientas, se refiere a esa advertencia que por la gracia de Dios el Señor de la iglesia hace. Él fácilmente podía callarse esto. Así que Cristo te advierta es simplemente una señal de su gracia. Es la señal de la gracia de Dios cuando nos advierte y nos dice, arrepiéntete. Y Él, con todo su derecho, podría traer todas las consecuencias si no nos arrepentimos. Pero por gracia te advierte. Por gracia nos advierte. Y a veces esa advertencia la consideramos como una amenaza y esa amenaza la llevamos como algo cruel. No, pero es una advertencia que proviene de su gracia, de su amor. Así que la advertencia no solamente es cuando cometemos un pecado de comisión. ¿Y qué significa un pecado de comisión? Bueno, un pecado de comisión es cuando yo hago algo que es pecado. Cometo pecado haciendo algo. Y esa palabra comisión significa en cometerlo. Pero también somos advertidos cuando cometemos un pecado de omisión. Y ahí está la diferencia. Un pecado de omisión es cuando yo estoy pecando no haciendo lo que debería hacer. No haciendo lo que debería hacer. En muchas ocasiones ese pecado está en lo mismo. Debería estar haciendo esto y esta es la situación de esta iglesia. Esta iglesia, este liderazgo está pecando de omisión, pero a su vez está pecando de comisión porque está siendo negligente permitiendo que esta iglesia haya personas enseñando doctrinas extrañas. Mira, dice, si no te arrepientes, dos cosas que Él promete que va a hacer. Vendré. En realidad Él dice vengo, lo dice en presente. Lo que sucede es que se traduce en futuro porque en griego dice que este es un presente profético. Es una promesa presente que no tiene por qué suceder ahora, sino que sucederá tarde o temprano en algún momento. Pero se expresa como un verbo presente porque es una realidad incuestionable, una acción real inevitable. Lo que Cristo aquí está diciendo es, si no te arrepientes, no tengas duda que yo voy a actuar. No es una posibilidad, es una realidad. Lo que sucede es que no sabes cuándo yo actuaré, pero que sepas que Cristo está diciendo a este liderazgo, si tú no te arrepientes de tu negligencia, de tu falta de cuidado de esta iglesia, yo vengo, te lo prometo. Esta es una palabra de promesa y realidad, inevitable. Y aunque es una advertencia, es una realidad que sucederá en el futuro. Y esta es la realidad principal. Yo vendré. Y como vimos en la carta que Cristo escribe a Éfeso, recuerda que también ahí, capítulo 2, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti. Recuerda que cuando estuvimos estudiando esa carta, esto no significa que Cristo no está presente aquí en la iglesia. Eso no significa que mientras Cristo está diciendo esto, su presencia no es real en la iglesia, no. Sino lo que está diciendo es que Cristo hará notar su presencia de una manera muy concreta. Él actuará y se hará notar
de una manera concreta. Y es lo que aquí él está diciendo. Y recuerda que dijimos en Éfeso lo que ahora mismo decimos. Este pastor no quisiera que Cristo viniera. No quisiera que Cristo viniera de esta forma que él está anunciando. Nosotros queremos que Cristo venga, pero no quisiéramos que Cristo venga a causa de nuestra falta de arrepentimiento. Y Él venga de una manera concreta, para hacer algo concreto, que seguro que será de bendición para nosotros cuando somos corregidos, pero que no será agradable, Así que no quisieras que Cristo viniera después de haberte advertido, ¿verdad? Examinamos nuestra vida y por falta de arrepentimiento, en cualquier momento Cristo viene a tu vida. Está ya en tu vida, pero Él vendrá haciendo algo en tu vida cuando nosotros seguimos pecando. Así que venir indica que Él actuará con contundencia ante el ataque que este pastor está permitiendo al testimonio de Cristo, al Evangelio de Cristo, a la unidad de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo advierte Cristo que Él vendrá en el caso de que no se arrepienta? ¿Cómo Él anuncia que vendrá? Primero, dice ahí el texto, vendré a ti. Eso es como Él vendrá. Dos formas en las que Cristo Él enseña que por falta de arrepentimiento Él va a actuar para proteger la doctrina y proteger su iglesia. Vendré a ti. ¿Qué se refiere vendré a ti? Bueno, se refiere directamente al liderazgo. Vendré a ti de manera personal. Sin duda que esto afectará también a toda la iglesia, a la congregación, pero se está dirigiendo directamente al liderazgo, al ángel de esta iglesia, que Dios ha puesto en la iglesia para cuidar la iglesia. Y el dueño de la iglesia va a venir a aquel que Él ha dejado al cuidado de su iglesia. Cristo advierte al liderazgo que si somos negligentes y por causa de esta negligencia y por falta de arrepentimiento y por culpa del amor a otras cosas y no a la gloria de Cristo, Cristo actuará. Actuará en su iglesia para hacer lo que el liderazgo debería hacer. Y el receptor de esta advertencia es el propio liderazgo. Este que confía y mira cómo vive, versículo 13, guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Qué bien, ¿no? Un liderazgo que guarda el testimonio, guarda el nombre, la gloria de Cristo, no ha negado la doctrina de Cristo, hasta el punto que se ha mantenido así, a pesar de, incluso cuando la persecución fue intensa y alguien murió allí, pero fíjate que él se está cuidando a sí mismo, pero no a la iglesia, no está cuidando a la iglesia de Cristo. ¿Y qué dice? ¿Cómo vendrá? Vendrá el liderazgo y vendrá pronto. ¿Qué significa vendré pronto? Bueno, no significa dentro de poco tiempo, no significa en un sentido de cronología, en un sentido de tiempo cronológico, significa de manera repentina, sin avisar. Esta advertencia de la palabra de Dios ya es suficiente para saber que en cualquier momento, por nuestra culpa, de no arrepentirnos, de nuestro pecado, ya que Cristo murió en la cruz y murió para el perdón de todos nuestros pecados, no hay sentido para no arrepentirse, nada más que nuestro apego al pecado. Si no nos arrepentimos, en cualquier momento, Él, sin avisarnos, actuará, posiblemente trayendo disciplina en nuestra vida, ya que estamos siendo expuestos continuamente al Evangelio y al llamado al arrepentimiento. Entonces, Cristo está advirtiendo que vendrá de manera personal a aquel que ha dado responsabilidad en la iglesia. Y los pastores son responsables de la iglesia, pero los varones son responsables de su matrimonio y de la familia. Los padres y las madres son responsables de sus hijos. Todos estamos bajo un nivel de responsabilidad. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios nos ha llamado a hacer, nos exponemos también al hecho de que Cristo venga de repente. ¿Qué hará Cristo cuando venga? ¿De qué manera Él va a intervenir? Especialmente cuando hay un liderazgo permisivo. Un liderazgo que permite que doctrinas extrañas estén conviviendo, y ya lo vimos la semana pasada, por distintas razones una iglesia puede estar motivada a permitir estas cosas en la iglesia. ¿Cómo va a venir? Esto es lo que Él va a hacer. Pelearé. Por eso decimos, no quisiéramos que Cristo venga. ¿Qué dice ahí? Vendré a ti pronto y pelearé. Esas son las dos acciones importantes de su advertencia.
qué hará y cómo vendrá cuando Él llegue. Esta es la forma concreta con la que Cristo advierte a la iglesia. No vendrá con el talante, el buenismo, que se espera y se exige en ocasiones de Dios que es bueno. Entonces Él va a venir siempre como alguien que es bueno. Sí, ciertamente Él es bueno, pero Él es justo. Él es soberano y Él va a venir para pelear. No es buena noticia, ¿verdad? Cristo viene a pelear en su iglesia cuando se le permite al enemigo que entre a su iglesia y cumpla el plan de destruir a la iglesia desde dentro. Así que Cristo, si el liderazgo y el resto de la congregación no pelea por Él, Cristo va a venir a pelear por Él. No debemos extrañarnos que Cristo venga a pelear la buena batalla que el liderazgo debería de estar peleando. Que Pablo le escriba a Timoteo en la primera y la segunda carta, recuerda, pelea la buena batalla. Y cuando el liderazgo no lo hace, y cuando la iglesia también se acostumbra a esta situación en la que convivimos con el pecado y con el engaño, la falsa doctrina, Cristo va a actuar para pelear por su gloria. Esto no es muestra de autoritarismo, ¿verdad? Es decir, no es muestra de radicalismo, no es muestra de falta de respeto, de intolerancia. Somos llamados a pelear. Y que peleemos por la gloria de Cristo es la única batalla espiritual que al creyente se nos llama luchar. La batalla espiritual que el creyente se nos llama luchar es para defender la verdad del Evangelio, el testimonio de Cristo. Si no, Cristo vendrá y peleará. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se caracteriza esta pelea que Cristo advierte que ejecutará sin avisar en una iglesia que tolera el pecado y tolera la falsa doctrina? La primera característica, de dos características, es define el oponente. En una guerra, en una lucha, en una batalla, ¿quiénes son las dos partes? Mínimo son dos partes. ¿Y Cristo quién dice que es la otra parte? Él dice contra ellos. Contra ellos. Es llamativo. Esperaríamos que la batalla, la pelea de Cristo, sea contra aquel que no se arrepiente. ¿Sí o no? Si tú no te arrepientes, vendré a ti y pelearé contra ti que no te arrepientes. Es lo que esperaríamos. No, Cristo no dice eso. Aunque algunos comentaristas están señalando que este se refiere, pelearé contra la iglesia en general. No, yo creo que aquí el texto está siendo claro cuando se está refiriendo a los pronombres que se refieren al liderazgo y a los falsos profetas, aquellos que son como que enseñan la doctrina de Balaam o de los nicolaitas. Lo que yo podría esperar de esta advertencia es algo que el no arrepentido sufrirá, ¿no? ¿Cuál es la advertencia? Si no te arrepientes, sufrirás algo. Es lo que yo esperaba o espero que se me advierta. Esperamos que fuera una advertencia sobre la pelea que Cristo tendría contra el liderazgo. Que no se arrepiente de su negligencia, que no está cuidando la unidad de la iglesia, no está aplicando la disciplina bíblica, no está cuidando la doctrina. La pelea que Cristo anuncia la tiene contra los falsos profetas. Y los infiltrados en la iglesia, que son los oponentes que el liderazgo debería de estar luchando contra ellos. Y Cristo dice, yo vendré y pelearé con ellos, que es lo que tú no estás haciendo y deberías estar haciendo. Cuando estudias este texto y te paras a meditarlo, dices, bueno, ¿por qué entonces Cristo advierte al liderazgo que si no se arrepiente, Él vendrá y luchará con ellos? ¿No es lo que quisiéramos que Cristo hiciera? Que luchara con aquellos que están infiltrados en la iglesia y están provocando conflicto, división y que están enseñando falsa doctrina. Mira, esta es una advertencia para el liderazgo negligente que no se arrepiente porque quedará avergonzado de que Cristo haga lo que Él no hace. Esta es la mala noticia para el liderazgo. Si no te arrepientes, te avergonzaré. Quedarás avergonzado porque yo haré lo que tú tenías que haber hecho. Bueno, posiblemente no sabemos cómo lo hará y por eso el texto no nos dice y hay diferentes formas en las que Dios puede usar. Pero lo que aquí está mostrando en este contexto es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué le dijo? Búscalo, porque si no, no sabremos qué le dijo. 2 de Timoteo 2:15.
Entonces Pablo le advierte a Timoteo que antes de que esté en la presencia de Cristo, o antes de que Cristo haga presencia, que su mayor preocupación sea procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque traza con precisión o maneja con precisión la palabra. Y esto no solamente es que la estudia y la enseña como el texto dice, sino que también la aplica. ¿De qué me vale a mí estudiar el texto y explicar el texto con fidelidad cuando después no lo apliquemos en la iglesia? Cuando un liderazgo no aplica la palabra de Dios y Cristo hace presencia en esa iglesia para luchar contra aquellos que el liderazgo debería estar luchando y no lo hace, eso avergüenza al liderazgo. Y avergüenza al liderazgo no solamente de cara al resto de las personas, avergüenza al liderazgo delante de Cristo, su Señor. Esta es la situación vergonzosa que el liderazgo negligente, que no se arrepiente por permitir la falsa doctrina, el pecado en la iglesia, la falta de arrepentimiento en la iglesia. No hay fidelidad personal si somos permisivos con lo que Dios es inflexible. No hay fidelidad personal si somos permisivos con lo que Dios es inflexible. Y la aplicación de la disciplina en la iglesia no es una opción. Esta iglesia estaba pecando delante de Dios por falta de disciplina bíblica. Y lo hemos estudiado el viernes pasado. ¿Por qué esto estaba sucediendo? Así que deja el pecado y arrepiéntete. Dejemos el pecado de abusar de la gracia de Dios. Porque por gracia Dios nos va a disciplinar. Por gracia Dios nos va a disciplinar. La gracia de Dios nos ha librado de la consecuencia eterna de la condenación por nuestros pecados. Y por gracia Él nos disciplina amorosamente, santificándonos para su gloria. Así que dejemos de ser negligentes en escuchar la palabra de Dios y no obedecer. Y terminamos viendo la otra forma en la que Él viene. Lo primero hemos dicho, define el oponente. Y lo segundo, define el arma. ¿Qué arma va a venir usando? ¿Qué dice ahí? Con la espada de mi boca. Con la espada de la palabra de Dios. No se trata de temas organizativos. No se trata de otro tema. Se trata solamente de poner la palabra de Dios en alto y aplicarla. Usar la palabra. Y no solamente usarla como argumento, usarla como dirección, como guía, como lo que debemos hacer. Y Cristo anuncia que el arma que Él usará para pelear con los falsos maestros y los pecadores, que esta iglesia está permitiendo, el liderazgo está siendo negligente, no es otra cosa que la poderosa, eficaz palabra de Dios, que es más aguda y eficaz que toda espada de dos filos. Y ya hemos estado viendo en otros viernes. La espada de la boca de Cristo es la palabra de Dios, que es definitiva para hacer frente a todo argumento, excusa o falsa doctrina. Estamos leyendo en familia Job y es increíble cómo la sutileza de los amigos de Job mezclan verdad y mentira. Y está siendo un reto como familia porque nos cuesta trabajo ver dónde está el error de estos amigos. Y así es la situación en la iglesia también, con aquellos que el diablo infiltra y que Dios permite que se infiltren para que el liderazgo los confronte, los saque de allí y haga que esa iglesia crezca en confianza. Es inevitable que vengan problemas entre nosotros. No podemos evitarlo y Dios lo podría evitar y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es necesario que se muestre lo que en realidad son. Y así es como la iglesia debe defender la palabra de Dios usando y cumpliendo su palabra. Pero terminando, ¿por qué? ¿Por qué no vemos esto cotidiano en la iglesia? Podría alguien estar pensando ahora mismo, ¿por qué no vemos que esto suceda en nuestro día, que Cristo venga? Alguno podría decir, porque el liderazgo está cumpliendo su responsabilidad. Por eso Cristo no viene. Y eso sería un error. Pensar que si Cristo advirtió que vendría, pero no viene, es porque estamos haciendo las cosas bien. No.
Porque cuando venga no va a avisar, va a venir de manera repentina. ¿Por qué vemos que cada vez hay más seguidores de doctrinas extrañas? Y no solamente fuera de la iglesia, sino cada vez más también dentro de la iglesia. Porque hay iglesias que son permisivas con esta mezcla de enseñanzas diferentes y hacer un ámbito y un ambiente amigable, agradable a todos. ¿Por qué no hay compromiso con la sana doctrina, con la palabra de Dios, con la gloria de Dios? ¿Está actuando Cristo en su iglesia para advertir al liderazgo de la iglesia como la del Pérgamo? No podemos llegar a pensar que Cristo no está cumpliendo esta advertencia y por tanto Cristo no actúe porque todo va bien. Dos implicaciones. Cristo actuará cuando y donde quiera. Si Cristo no está actuando, no es porque la cosa vaya bien, sino que Cristo actuará cuando y donde quiera. Él vendrá, pero no ha dicho cuándo, ha dicho cómo, pero no ha dicho en qué momento, ha dicho cómo va a ser repentino. Así que el tiempo y el lugar no está anunciado aquí. Y en ocasiones Dios actúa en una iglesia local por su palabra. El error que durante mucho tiempo ha estado tolerando es confrontado y personas salen de esa iglesia porque la palabra de Dios se está predicando y se está aplicando la disciplina. Pero en otras ocasiones son personas las que salen de una iglesia local porque es una iglesia que es permisiva. Y a causa de predicar la palabra de Dios, el error sigue estando ahí, perdurando y permitiéndose. Y es lógico que personas salgan de esa iglesia. En diferentes formas, Dios actúa en su plan soberano para cumplir lo que en esta iglesia de Pérgamo se le advirtió. Pero no sucede siempre del mismo modo y de la misma forma. Por tanto, debemos examinar nuestro propio corazón a la luz de su palabra, para no caer en el pecado de decir, esta iglesia es una iglesia sana. Porque en el momento que una iglesia confía en su propia obediencia, como ahí ha dicho, guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, entonces es una iglesia que está olvidándose de la gloria de Dios y centrándose en sí mismo, en que yo soy fiel. Segundo, Cristo actuará de manera definitiva en la segunda venida en gloria. Cristo actuará de esta forma definitivamente en la segunda venida en gloria. Cuando Cristo venga en la segunda venida, y no me refiero al arrebatamiento, sino a la segunda venida después del arrebatamiento y el tiempo de la tribulación en la tierra, Cristo vendrá. Dos escenas nos encontramos en el Nuevo Testamento que utiliza esas mismas palabras, de que Cristo vendrá y vencerá con el poder de su palabra a sus enemigos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 12 y Apocalipsis 19, versículos 15 y 21. Cristo está anunciando que Él con el soplo de su boca destruirá al enemigo, a ese inicuo, a ese anticristo, como dice en segunda de Tesalonicenses. Y en la batalla del Armagedón todas las naciones se unirán en contra de Cristo y por el poder de su palabra destruirá a sus enemigos. ¿Recuerdas que se habló de Balaam aquí en esta carta? Si vas a Números 25, te encuentras que por causa del consejo de Balaam a Balac, hubo una persona que en medio de ese pecado que Balaam, por el consejo de Balac, trajo la mezcla, la idolatría, y se mezclaron con mujeres de otro pueblo, hubo una persona que defendió la gloria de Dios, se llama Finés. Y él, en medio del pecado público de un hombre que se acostó, que se iba a la tienda a acostarse con otra mujer y pecando de cara a Moisés y a todo el pueblo, Finés cogió la lanza, entró y los clavó a los dos por el ombligo. Y Dios mostró a Finés como el ejemplo de lo que el liderazgo debe hacer para defender la gloria de Dios en su iglesia. Cuando hay Balaam, lo que se espera es que haya un Finés. Y si el Finés no está en la iglesia, Cristo vendrá para defender su gloria. Y no queremos que Cristo venga así, ¿verdad? Queremos defender la gloria de Dios. Primero en nuestra propia vida, examinando nuestra vida, hermanos, de nuevo. Pero en segundo, aplicando la palabra de Dios en todos los aspectos, incluso en la disciplina bíblica. ¿Cómo se aplica esto? Consideremos y confiemos en la autoridad de la palabra de Dios. No hay mejor lucha y batalla que proteger la gloria de nuestro Dios.
Segundo, ¿tú tienes oídos para oír? ¿Qué significa eso? Oye, escucha y obedece. Arrepiéntete y confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Confiesa tu pecado y delante de Él ruega que Él te fortalezca para abandonar ese pecado. Porque ese pecado está atentando contra la dignidad y la gloria del Santo Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu advertencia. Señor, gracias por avisarnos y por decirnos cómo debemos proteger tu gloria. Y también cómo nos advierte que si no nos arrepentimos, Señor, tú actuarás. Sin lugar a duda, actuarás. Queremos, Señor, que tú actúes en nuestro corazón, Señor, fortaleciéndonos para arrepentirnos de nuestro pecado personal y no ser negligente con el pecado que sucede en tu iglesia. Y Señor, te pedimos que nuestras responsabilidades con nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, con tu iglesia, Señor, que sea tu gloria lo que más deseamos guardar, proteger y honrar. Y no es posible hacerlo si no es por medio de someternos a tu autoridad, a la obediencia, a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.